Les voy a leer Astillas de la Bastilla, que es el año inventario 1989 de José Emilio Pacheco. Es el tomo 2. Bueno, extraordinario, salvo su mejor opinión. Empiezo. Astillas de la Bastilla. 2 siglos han pasado y en 1989 no hay libertad, ni igualdad, ni mucho menos fraternidad. Pero cuanto ha ocurrido en estos 200 años es consecuencia de la Revolución Francesa. Entre las 1000 reinterpretaciones actuales, nadie ha recordado la de Hilaire Belloc, para quien todo aquello tuvo su origen en un libro, no la enciclopedia, sino el contrato social. Y Rousseau pudo proporcionar su libro de texto a la revolución gracias al estilo, entre comillas, las palabras que empleamos y el orden en que las colocamos. Por auténtica, poderosa y afín al estado de ánimo de su público que sea la idea de una persona, escribió Belloc, no logrará persuadir a sus semejantes si carece de palabras para expresarla. Están de acuerdo con Belloc tanto la antigüedad clásica, que para ese fin creó la retórica, como los grandes ejecutivos transnacionales de hoy. Según ellos, el triunfo de sus empresas requiere como primera cualidad el saber escribir. Un buen fax vale por 1000 almuerzos de negocios. La procesadora y el módem han reconciliado la galaxia de Gutenberg con la aldea global de la electrónica. Pues ahora está el internet y otras cosas, muchísimas más. Eso lo agrego yo. Tuvo entonces razón Anatole France. Como respuesta a sus compañeros de viaje que juzgaron reaccionaria su novela acerca del terror, Los dioses tienen sed, 1912, France dijo: a la postre, la revolución fue obra burguesa y capitalista, sin ofrecer nada social ni humano. Tras sus frases pomposas, solo hay intereses. Tras sus actitudes teatrales, solo ambiciones. Tras sus ofrecimientos generosos, solo guerras y conquistas. Nada interesante ni útil para el socialismo. Consolidó, afirmó, propagó la propiedad individual. Abrió la era del capitalismo y el industrialismo. Su individualismo falaz dejó al ciudadano frente al Estado, que desmesuradamente ha crecido. Se hizo imperioso y tiránico, y oculta sus exigencias con el hermoso nombre de patriotismo. Para el ciudadano, la vida bajo Napoleón fue más dura de lo que había sido con Luis XV. La democracia es el reino de los plutócratas, el gobierno de los ricos. El periodismo y la novela, tal como existen, son productos directos de la Revolución Francesa. Por tanto, hay que anotar entre sus paradojas el que no haya producido aún una verdadera épica celebratoria. Al igual que ocurre en la Unión Soviética y en México, las novelas importantes sobre el gran acontecimiento, Historia de dos ciudades, el 93, de Dickens y Hugo respectivamente, son críticas de la violencia. Así como el siglo XX comenzó extracronológicamente en 1914, lo hermoso hubiera sido que el bicentenario coincidía con 1968. Algunos sobrevivientes de aquel año conservarán entre sus recuerdos el libro Collage de Denis Roche, que aquí tradujo Carlos Gerard para la editorial Extemporáneos con el título 1789. Libertad o muerte. La aceleración de la historia en 1789 y en 1968 no dio tiempo para hacer poemas ni novelas. El artículo, la proclama, la hoja volante, el cartel y la inscripción en los muros constituyeron una literatura de urgencia que vale la pena recordar. Así era como antídoto contra las baratijas, acaso maquiladas en la frontera mexicana para los maquiladores de Hong Kong y Taiwán, que surten a las fábricas de Topeka vendidas en París, en vez de Disneyland y Disneywear, Maratlan y Robespierre World. Como souvenirs del bicentenario recojamos, en vez de la guillotina de transistores,
la María Antonieta decapitable, el encendedor en forma de Bastilla, una muestra de lo que resucitó Denis Roche en un año que ya parece tan lejano como 1789. Camille Desmoulins se anticipó a Erik Erikson en el señalamiento de los 33 años como la edad revolucionaria por excelencia. Tengo la edad del descamisado Jesús, 33 años, edad fatal para los revolucionarios. La Constitución de 1793 se arrogó, como todo poder, el monopolio del futuro. La meta de la sociedad es la felicidad común. Loustalot presintió desde 1789 la sombra de Napoleón. Hemos pasado rápidamente de la esclavitud a la libertad, pero vamos más rápidamente todavía de la libertad a la esclavitud. Paz a los buenos, guerra a los malos, dijo un lema del año 93, sin considerar la fluidez de la frontera entre aquel nosotros y aquel ellos. San André intuyó ese peligro. Hay que saber si bajo el pretexto de la libertad se puede matar la propia libertad. En cambio, Robespierre, en pleno terror, se hallaba convencido de su papel. Estoy hecho para combatir el crimen, no para gobernarlo. Y se justificaba así. El terror no es sino la justicia pronta, severa, inflexible. Resulta, pues, una emanación de la virtud. Ninguna frase de la época ha perdonado como la de Madame Roland al subir a la guillotina. Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Desmoulins reclama ser considerado precursor de la glasnost y la perestroika. Solo una cosa distingue a la república de la monarquía: la libertad de hablar y escribir. Instaurad la libertad de prensa en Moscú y mañana Rusia será una república. Saint-Just exigió así la muerte de Luis XVI. La revolución empieza cuando el tirano acaba. El obispo Gregoire se sumó al furor regicida. Los reyes son en el orden moral lo que los monstruos son en el orden físico. Las cortes son el taller del crimen, el hogar de la corrupción y las cuevas de los tiranos. La historia de los reyes es el martirologio de las naciones. En diciembre de 1792 se decretó guerra a los castillos, paz a las chozas. Seychelles afirmó sin pensar que las situaciones de emergencia no acaban nunca. Tendremos tiempo para ser clementes cuando seamos vencedores. A quienes se estremecían ante el baño de sangre, Robespierre contestó: ciudadanos, ¿queráis acaso una revolución sin revolución? Para otros, en cambio, era poca la sangre derramada. Quiero ver correr arroyos de sangre y tenerla hasta las rodillas. El ciudadano Hayet. La guillotina tiene hambre, hace tiempo que ayuna. Anónimo. El tiempo ha sintetizado en la revolución. La revolución devora a sus propios hijos, lo que dijo Vergniaud en 1793. La revolución es como Saturno, devorará a sus propios hijos. Danton, antes de que la revolución lo devorara: prefiero ser guillotinado que guillotinador. Buenos propósitos del incorruptible Robespierre ante la Convención Nacional. Queremos sustituir el egoísmo por la moral, el honor por la probidad, las costumbres por los principios, las buenas formas por los deberes, la tiranía de la moda por el imperio de la razón, el desprecio del infortunio por el desprecio del vicio, la insolencia por el orgullo, la vanidad por la magnanimidad, el amor del dinero por el amor de la gloria, la buena compañía por la buena gente, la intriga por el mérito, el ingenio por el genio, el esplendor por la verdad, los disgustos por la voluptuosidad, por el encanto de la felicidad, la pequeñez de los grandes por la grandeza del hombre. El incorruptible era una asceta, un espíritu virtuoso y religioso. Decía: el ateísmo es aristocrático. La idea de un gran ser que vela por la inocencia oprimida y castiga el crimen triunfante es perfectamente popular. Una expresión que hoy es el lugar común se debe a la pluma de Fouché, quien, satisfecho de su hallazgo,
ordenó inscribirle en las puertas de todos los cementerios: la muerte es un sueño eterno. Otra expresión aún ahora resume la promesa de acabar con el hambre. Únicamente la República puede cumplir a Francia la promesa que la monarquía le hizo en vano durante 200 años: una gallina en la olla para todo el mundo. El 68 recogió un propósito de 1792. La palabra usted atenta contra el derecho a la igualdad. Esa palabra solo fue creada para apoyar los derechos del feudalismo, en tanto que la palabra tú es el verdadero nominativo de que deben servirse los hombres libres. Marat es la fuente de Proudhon tanto como de Díaz Mirón. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Nada superfluo podrá pertenecernos legítimamente mientras otros estén faltos de lo necesario. Ese es el fundamento legítimo de toda propiedad, tanto en el estado de sociedad como en el estado natural. Ya en 1780 Brissot había trazado las relaciones entre la propiedad y el robo. Hombre soberbio que desde el seno de la opulencia, en donde nadas, insultas con desdén a los miserables que has despojado. Deja de una vez de decorar tus usurpaciones con el nombre de propiedad. Cierta ley democratizadora creó lo que en México llamamos pan francés, puesto que la riqueza y la pobreza deben desaparecer en el régimen de igualdad. Ya no se amasará un pan de flor de harina para los ricos y un pan de salvado para los pobres. ¿Quién les iba a decir a los revolucionarios de 1789 que 200 años más tarde el pan blanco es para los pobres y el pan negro para los ricos? Leclerc, por su parte, no necesita rectificación. Un Estado se halla muy cerca de su ruina cada vez que se ve a la extrema indigencia sentado al lado de la extrema opulencia. Tampoco hay que cambiar nada a lo que dijeron los diputados de París de 1793. Allí donde ya no hay pan, ya no hay ni leyes, ni libertad, ni república. Víctor Hugo, auténtico hijo de la Revolución, dejó como epígrafe de Los Miserables, la obra que en su original novelístico y en su versión musical ha marcado su retorno triunfante, unas palabras que valen para libertad o muerte y para cuantos escriben en torno al tema inagotable de 1789 o a la tragedia hispanoamericana de 1989. Mientras a consecuencia de las leyes y las costumbres exista una condenación social que crea artificialmente infiernos en plena civilización y complica con una fatalidad humana el destino que es divino, mientras no se resuelvan los problemas del siglo, la degradación del hombre por ser proletariado, la corrupción de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas, mientras en ciertas regiones sea posible la asfixia social, o dicho en otros términos y desde un punto de vista aún más amplio, mientras haya miseria e ignorancia sobre la tierra, los libros de igual naturaleza que el presente no podrán ser inútiles. Por la transcripción, José Emilio Pacheco, 17 de julio de 1989. Esto, traído al día de hoy, tiene más fuerza que en el año de 89 que lo escribió José Emilio Pacheco. Bueno, esta es interpretación mía. Gracias.